tú tienes que hacer que tus hijos también ellos se adapten a ti, a tu estilo de vida. No puede ser que tú te adaptes a él, no a sus tiempos, no a sus no sé qué, a sus no sé cuántos. O sea, chico, eso es algo que se va a romper en algún momento, o tú te vas a quebrar en algún momento. Un poco oye, a mí me gusta mucho salir a pasear. Pues chicos, vamos a salir juntos. Y además, los niños son muy adaptables, es que los niños también se adaptan a las cosas. Entonces, los queremos como súper proteger ahí, meter en una burbuja, en un tal, y al final eso Terrible. es malo para tú y para él, malo para los dos. Ya. Ay, me da mucha risa porque les digo, les he contado a todo el mundo que en verdad a mí me está sirviendo esto para hablar con gente que ha sido amiga por trabajo, colegio, lo que sea. Y en verdad es una conversa de amigas, pero abierta que todo el mundo nos escucha. Así me pongo yo al día, tú también. Bueno, de mí yo no hablo mucho en estos casos, pero por lo menos de ti me entero de todo. Claro. Qué bueno. Nada, Te juro, yo bueno, feliz. primero, qué lindo verte, genial, genial este tema de aquí, obviamente te sigo por redes y es súper chévere ver toda la dinámica familiar, ¿no? Estaría buenísimo que primero como contextualices un poco como todo el mundo, porque al final ustedes pues son de países diferentes, se conocieron en otro país, terminaron por allá, porque es muy loco porque hay mucha gente que al final tiene ese miedo tal vez de emigrar, de cómo es criar en otros hijos, o tal vez los papás son de nacionalidades diferentes y van a ver cosas que son muy productivas y que suman mucho, pero tal vez por ahí puedes contarnos anécdotas de sí, porque en Brasil es así, en Chile es así, en España es así. Entonces, nada, primero contextualízale a todo el mundo quién eres, cómo terminaste ahí, de dónde está y todo, y nos vas contando un poco de tu vida familiar internacional. Bueno, a ver, yo nací en Chile y con 10 años así me fui a vivir a Perú. No, ahí fue cuando nos conocimos nos conocimos en la secundaria, estudiando en el colegio. Y en Perú yo conocí al que es hoy día mi marido. Ya, Él ya, era, entonces, quería contar, no hacía falta, pero cuenta cómo lo conociste. puede que lo hayamos conocido al tiempo, ¿sabes? Sí, sí, El sí. mismo día que, el mismo día que nos conocimos, que los hayamos conocido los dos. Pues bueno, él era sodalite, entonces nosotros participamos, estuvimos un tiempo participando en el movimiento de Vida Cristiana, donde era convivio y todo esto en aquel entonces. Y entonces, no, madrileño no, yo de Alicante. Sí, me, sí, sí. me vine a Pero Alicante y ya luego se me ha terminé chileno, salido encontrando. peruano, española total, por lo menos. A ver, no sé, yo aquí no soy española, aquí en España no soy española. En España siempre me dicen, pero ¿dónde eres? Tal, ¿de qué parte? Tengo mezcla de acento y depende con quién hable. Y si estoy cabreada, hablo chileno. Si me junto con gente peruana, me sale el peruano y así. Soy, Así pasa, nunca somos del lugar donde es porque siempre creen que somos del otro. yo, Cosas que nos pasan. yo además me mimetizo con la gente con la que estoy hablando, entonces Me pasa igual. me sale. Yo ya, no, mira, por ejemplo, yo admiro, aquí conozco mucha gente que lleva muchos años viviendo aquí y no ha cambiado el acento. Yo lo admiro. Digo, oye, qué maravilla, muy bien, mira, me parece maravilloso. Yo no puedo. Sí, sí, Yo sí, te acostumbras. me mimetizo enseguida donde estoy y aquí estoy. Bueno, Bueno, estaba contándote. escúchame, Mi marido Macarena convirtió a este pobre hombre religioso y lo enamoró, así fue. no, lo que pasó fue que él era sodalite y yo participaba del movimiento de vida cristiana, entonces hacíamos, por ejemplo, catequesis juntos y él era como el monitor y yo tenía 15 años y él tenía 22, entonces tampoco habíamos pensado, o sea, era en ese tiempo éramos amigos. Y yo me vine aquí a España a estudiar la carrera porque yo tenía nacionalidad española por mi padre, perdona, por mi abuelo. Entonces, terminando el colegio en Perú, yo nunca pensé estudiar la universidad en Perú. Siempre quise o irme a Chile, volver a Chile a estudiar la universidad, o nunca fue opción en España hasta que se planteó. No, hasta que mi madre me dijo, ¿por qué no te vas a España? No sé qué, porque estaba mi tío aquí. Y yo le dije, oye, ya, pues es muy buena idea. Me voy a España a estudiar y bueno, con 17 años me vine a España a vivir con mi tío. ¿Y por qué tomé esa opción?
No, porque en el fondo, bueno, habían varios factores. Entre ellos, mis padres no me podían pagar una universidad en Perú. Eso es muy importante. Quiero decir, en aquel momento mis padres no tenían la situación económica para pagarme una universidad en Perú. Y ustedes son 5 hermanos. Somos cinco hermanos, sí, pero más allá de eso, en Perú la universidad es carísima. O sea, una universidad privada es una hipoteca y lo mismo en Chile. O sea, en Chile era lo mismo. En Chile tenía exactamente el mismo problema y tenía además el hándicap de que tenía que dar el examen extranjero para para entrar a la universidad. O sea, Chile en un momento se cayó, no era opción. De hecho, terminando el colegio yo me fui a Chile y fue imposible. Eh, entonces, mi madre me dijo, pues, escríbele a tu tío, que tu tío vive en Chile, perdona, en España, y a ver si él te puede acoger allí. Entonces yo le escribí a mi tío enseguida y mi tío me dijo, vente. Entonces yo, con una manita por delante y por la otra por detrás, sin conocer nada de España, en aquel momento, sin conocer nada de España en el sentido de no haber estado aquí nunca, ¿no? Porque mi abuelo, al ser español, mi abuelo materno, entonces teníamos mucha cultura española en casa. O sea, quiero decir, mi abuelo siempre cantando canciones de España y todas esas cosas, porque mi abuelo es niño de la guerra. Es, Ujú. es- era muy español. Y vivió 70 años en Chile y seguía siendo muy español. Entonces, eso es súper impresionante porque sus genes, su, ¿cómo se llama todo? El tema es que en España, para que tú, Lucía, que estás muy metida en la conversación, aquí en España la universidad está subvencionada por el gobierno. Entonces tú pagas aquí una universidad, pero te cuesta, no sé, 1.000 euros al año. O sea, es Sí, como tú pagas la matrícula, no pagas más cosas, ¿me entiendes? sí. Entonces, eh, Para eso es muy pagable, quiero decir. exacto, sí. En Latinoamérica lo que ocurre es que lamentablemente la educación pública no es de buena calidad. Entonces, para ciertas personas, saber que vas a entrar en una universidad que luego cualquier empresa o muchas empresas no van a tomar en cuenta simplemente por, es que estudiaste aquí, no nos sirve, o sea, es terrorífico, es fatal, ¿entiendes? Y ni los colegios públicos. Entonces, llega un momento en que tú abres la mente y dices, bueno, hay posiblemente otros países donde le dan importancia a los impuestos que uno paga y apuestan por la educación. Aquí Y es, te digo, el costo de vida posiblemente en Europa sea mucho más bajo de lo que es hoy en Latinoamérica. Yo sí, lo he comentado en los anteriores. Solo para, mira, te 100%. voy a dar unos ejemplos simplemente para que puedas entender. Yo que estoy analizando colegios. Aquí un colegio bueno, evidentemente, pero 1.000 euros el mes. Pero aquí encima tienes que pagar matrícula o sea, matrícula como cuota de ingreso, perdón. Ya, evidentemente yo tengo ciertos rangos de colegio que me gusta, todo lo que tú quieras, son buenos. 16.000 dólares de cuota de ingreso. Explícame lo ridículo que es. O sea, es un buen colegio, todo lo que tú quieras, pero no entra en la mente de alguien decir, si yo pago mis impuestos, si tengo colegios donde, o sea, países donde realmente le dan importancia a la educación, a la salud, al transporte, a la seguridad, que para mí son básicos y eso es lo que me encanta de Europa. Mira, voy allá, trabajo y apuesto por esto. Argentina, bueno, Argentina es todo un mundo ahora, pero salvando las distancias, apostó en un momento por una educación pública y le dio oportunidad a mucha gente que no podía. Entonces, a mí me parece que es espectacular tener esa oportunidad, ¿no? Entonces, aquí hay países donde en Latinoamérica es muy complicado acceder a educación de calidad si no desembolsas muchísimo dinero. Y lo mismo con salud. Además, es que además yo también tengo mi teoría muy planteada en la cabeza y es, por ejemplo, también en Chile y en Perú y en países latinoamericanos existe mucho el tema de en qué universidad estudiaste, cuál es el renombre de tu colegio y con quién te juntas o cuál es tu apellido, ¿sabes? O sea, una cuestión de clase muy fuerte que eso aquí en España no existe. O sea, quiero decir, aquí existen las gente que tiene más dinero que otra, pero aquí no existe ese clasismo fuerte. Entonces hay una meritocracia, o sea, todo el mundo tiene acceso a la universidad, todo el mundo puede acceder a tener un título universitario si quiere, pues de hecho hay mucha gente que opta por no hacerlo. Dice, no, yo quiero trabajar, pues oye, una dependienta que es una vendedora de tienda puede ganar muy bien de dinero, puede ganar un sueldo, un salario perfectamente igualable a, no
sea, un jefe de algún sitio, ¿sabes? O sea, tú vives bien trabajando, quiero decir. Entonces tienes esa opción. Exacto. No, Eh, eh, que al final, y está buenísimo que hayamos entrado en este tema, porque a mí me parece que es algo muy interesante justamente comparar continentes, si lo quieres ver así. La clase media, vamos a poner España, es muy grande y está buenísimo porque la gente puede vivir normal. Si uno empieza a ver niveles de pobreza y extrema pobreza, que vamos a hablar de Perú, que específicamente la gente gana del día al día y no tiene para comer y no tiene bienes básicos, cosas normalizadas, cosas como la luz y el agua. Hay gente que no lo tiene, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, o sea, me acuerdo que lo hablaba mucho respecto a Suiza, pero en España mismo, el que te conduce el tren del metro o el chofer tiene un sueldo bastante bueno, que a veces tú dices, "Oye, pero es que está ganando más que yo, que tengo 2 maestrías", y ya es otra historia que en España luego los sueldos de la gente crack. es un poco locura. O sea, quiero decir, a veces digo, bueno, creo que un poco como que denigra a la persona que ha estudiado y que ha hecho un máster y todo el tema, pero porque la diferencia a lo mejor salarial es de unos 300, 400 euros, no mucho, ¿sabes? Y dices, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el...? Pero en el fondo también entiendo eso, porque al final vivimos en una sociedad quizás más igualitaria, en el sentido de que, pues eso, todo el mundo tiene acceso a las cosas básicas y todo el tema. Y mucha gente en Sudamérica alguna vez me comenta, es que a vosotros os gustan las cosas gratis. Oye, aquí no hay nada gratis. O sea, aquí todo se paga con impuestos. A mí me sacan todos los meses, no sé si 700, 800 euros de impuestos, que es una barbaridad. O sea, y tú dices, ¡ah! Es mi salario, sí, mi salario es lo que me toca pagar como contribuyente española. Quiero No decir, te y tú digo dices, aquí que ni siquiera lo veo reflejado en nada, que es peor. Pero exacto, bueno, yo aquí, por ejemplo, me enfermo y voy al médico y tengo un médico especialista que me atiende, yo no tengo ningún miedo a quedarme embarazada, eh, esta es mi Cindy, besos, yo no tengo ningún miedo a quedarme embarazada, a enfermarme, a que mis hijos se enfermen, porque yo sé que si uno tiene un accidente, yo lo llevo a la seguridad social, al médico y lo van a atender y lo van a atender de maravilla. O sea, quiero decir, yo aquí viví 2 partos, ¿vale? Aquí en España, completamente cubiertos por la seguridad social, 2 partos normales, en 2 hospitales diferentes y los 2 maravillosos. O sea, maravillosos. De hecho, es como, mucha gente dice, bueno, me voy a ir al privado, pero si se complica voy al público. Entonces, porque el público tiene más cosas, tiene todo para tratar un embarazo, pues, yo que sé, un embarazo prematuro, lo que sea, tiene toda la indumentaria. Entonces, el público tiene un poder aquí que en Sudamérica no se ve, vamos, pero no se ve, pero ni de lejos. O sea, es como... quizás un hospital público, ¿no? Pero bueno, nos hemos adelantado con temas que a mí me fascinan, pero para seguir hablando de un tema, entonces, tú te fuiste a estudiar a España, ya hemos visto que el esposo ya se conectó. Yo me vine aquí a España a estudiar mi carrera. Yo estudié periodismo. Yo, de hecho, llegué, me inscribí, o sea, me costó porque llegué, me convalidaron mal las notas porque yo hice hasta quinto de secundaria en Perú, que es equivalente a un primero bachillerato aquí. Entonces me decían, te falta un bachillerato. Entonces yo dije, bueno, pues me meto al instituto. Aquí el instituto es la secundaria. Entonces me meto al instituto y hago mi último año. Entonces hice el último año, pero como en febrero o en marzo, aquí empiezan en septiembre las clases, en febrero o en marzo me llegó la convalidación. Me dicen, no, no, tú tienes segundo bachillerato. Así que, vale, prepararme para la selectividad. Entonces, selectividad extranjera, no la española que me había venido preparando. Entonces, al final, bueno, di la selectividad, no sé qué, y me metí a Derecho. Estuve 2 años en Derecho. Y ofertaron por primera vez, aquí cerca de la zona donde yo vivía, en Elche, que es una ciudad hermosa, preciosa. Bueno, yo soy ilicitana de corazón, o sea, de corazón y de todo, porque Elche es la ciudad que me acogió, mis amigos, que son hermanos, familia, son de allí, y yo para mí, pues Elche es yo soy ilicitana, ¿no? De corazón y de todo. Entonces, bueno, ofertaron en Elche, en la Universidad Miguel Hernández, la carrera de periodismo, y era la primera vez que ofertaban esa carrera. Entonces, a mí me dio como, porque tenemos un concepto en la cabeza los latinos, que no nos podemos cambiar de carrera, que tenemos que cumplir los 4 o 5 años de carrera. Y era como, me cambio de carrera, no sé qué, dejo derecho, no sé cuántos, y al final dije, mira, me había ya mimetizado un poco con el público español y dije, no, me cambio de carrera y se acabó y voy a hacer lo que yo quiero y lo que mi corazón me dice que haga y me cambié de carrera. Y fue un tema, ¿eh? Mamá, me cambio de carrera, ¿sabes? O sea, fue un tema.
pero al final fue una decisión súper acertada. O sea, yo entré a la carrera de periodismo, me encanta el periodismo, me encanta la comunicación, ¿no? Más que el periodismo, la comunicación. Al final me he ido tirando más por el marketing, marketing digital, comunicación estratégica y todo eso. Para esto, bueno, yo termino de estudiar y termino la carrera Mayor, y ¿Cómo? mayor de edad, porque por ahí aparece entonces el futuro esposo. Ahí voy. Termino la carrera y cuando ya termino la carrera, aquí en España estábamos arrastrando una crisis fuerte económica y todo el tema, y yo dije, Buah, tío, ¿qué hago con mi vida? Porque el último año de carrera lo estudié en Alemania. Me fui a hacer un Erasmus a Alemania. Entonces volví a Elche y en esa época con todas las hormonas ahí a flor de piel, yo decía, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí en Elche otra vez? Porque en aquel entonces era una ciudad muy pequeña para mí, pero ahora es ideal, ¿no? En aquel momento era como me quedaba pequeña. Y en esa búsqueda, en ese qué hago, porque los alemanes, por ejemplo, se iban de año sabático. Terminaban la carrera y se iban un año sabático a hacer nada. O sea, a viajar por el mundo, Nada y nada. Que yo lo he hecho. y yo decía, qué maravilla, yo quiero eso en mi vida, ¿no? Yo decía, qué guay que la gente, o sea, tenga la libertad de decir, bueno, termino la carrera y me tiro un año pensando qué quiero hacer. O sea, o cómo, o sea, porque además eres joven, no tienes un poco bueno, y la cuestión es que yo quería hacer lo mismo, pero claro, yo era pobre, yo era muy pobre, y yo quería hacer lo mismo. Entonces, en esa búsqueda, me, me contacté otra vez con Dak, con mi marido, por Facebook. Él me agregó a mí porque vio un comentario y todo el tema que yo había hecho una amiga en común. Y, y, y nada, pues entonces empezamos a hablar. Entonces la primera vez que empezamos a hablar, que era por Messenger, es que es muy fuerte porque eso ya parece la prehistoria, pero es que Bueno, fue hace sí, sí, la prehistoria fue hace 13 años, entonces, pero parece la prehistoria. Entonces empezamos a hablar y me dice, bueno, empezamos a conversar y esa misma noche, o sea, yo me quedé toda la noche hablando con él y él tenía un plan y dejó de ir y bueno, estuvimos poniéndonos al día un poco y yo le dije, oye, le digo, vamos a seguir hablando, los españoles somos muy abiertos, somos muy te digo lo que pienso, lo que quiero, ¿sabes? O sea, hay poca hipocresía detrás, ¿me entiendes? Entonces yo le digo, oye, digo, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir en contacto, no sé qué, y entonces él me dijo, ¿cómo fue? Me dijo, tranquila, Cirila, como dicen los peruanos, porque él estaba viviendo en Perú, me dice, tranquila, Cirila, serena, morena, y yo me le digo, pero ¿qué dices? O sea, escúchame, tú estás allá, yo estoy aquí. Yo te lo digo con toda la sinceridad, me ha encantado nuestra conversación y te lo estoy diciendo como se le diría a cualquier persona, o sea, vamos a seguir hablando, vamos a seguir en contacto, ¿no? Fue súper gracioso eso, yo siempre se lo recuerdo, porque siempre le digo, sereno, moreno, tranquilo. Bueno, y, y empecé a hablar con él por correo electrónico, no había yo no tenía ni WhatsApp en aquel momento, o sea, correo electrónico, mails, o sea, entonces yo llegaba corriendo, o sea, ya como al mes de estar hablando con él, yo llegaba corriendo a mi casa a ver si me había mandado un correo o algo, ¿no? Y él es brasileño y había salido de comunidad hacía 3 años, había salido del Sodalicio y se había ido a vivir a Brasil, pero en Brasil estuvo como un año y luego volvió a, a Perú. Perú a trabajar, porque echaba de menos, él vivió 12 años en Perú. Entonces, por eso lo de Serena Morena, peruano, eso es muy peruano. Entonces yo le dije, y nada, empezamos a hablar, a conversar todos los días, así como mandarnos mail, conocernos un poquito más y todo el tema. Y un momento en que dije, bueno, ¿qué hago con mi vida? O sea, es que yo estoy aquí con una crisis existencial, no sé a dónde ir, qué hacer, y postulé a una beca de Erasmus Mundus, que es como lo que hacen los másters extranjeros, ¿no? Y me dieron una beca para estudiar un año en Dinamarca y otro año en Inglaterra. Y yo ya estaba becada, ya estaba matriculada en la universidad. Entonces me iba a ir ya para estudiar en Swansea, en la Universidad de Swansea. Y, y, y yo me empecé como a enamorar de este chico. A mí me encantaba él, me gustaba muchísimo hablar con él. Y llegó
nosotros empezamos a hablar como en marzo y llegó julio, yo soy muy, muy impulsiva, soy una persona que va para adelante siempre y dije, oye, yo no quiero ir a estudiar a ningún sitio, yo quiero ir a Perú, yo quiero ir a Perú a reencontrarme con quién he sido yo, con mis raíces, porque yo estudié toda la secundaria allí, yo quería volver ahí a comer lomo saltado en el centro de Lima, quería volver a ver, yo qué sé, a ir a bailar a Barranco, yo quería volver a Perú. Digo, mira, quiero volver a Perú, pero además quería ir a conocerle a él, o sea, reencontrarme con él real. Y entonces, nada, eh, el mismo día que renuncié al máster, renuncio al máster, o sea, renuncio a la beca por problemas personales, me compré el pasaje a Perú y después se lo conté a mi familia. Y les dije, oye, que me voy a Perú. Y todo el mundo, estás loca, no sé qué, pero ¿cómo puedes estar tan loca? Y yo, que sí, que me voy a Perú, que no sé qué. Y entonces, Necesito hacerlo. es que, o hacen las cosas así, a ver, yo siempre he sido, Pienso yo, sí. a ver, yo siempre he sido, o sea, que si no te gusta el sitio donde estás, que pongan los medios para salir de ahí. O Exacto. sea, esto es así. Estamos muy de acuerdo. Si no te gusta donde estás, coge tus cosas y vete. Pero no te estés quejando, ni estés revoloteándote, ni porque al final eso lo único que hace es hacerte daño, te hace daño. La culpa a alguien más cuando es tu decisión. ¿Eh? Tú eres quien maneja tu vida y tú te tomas las decisiones y estás un poco... Es verdad que hay factores externos que a veces no son, por ejemplo, no sé, una persona que no tenga la nacionalidad española lo tiene un poco más complicado, ¿no? Pero yo conozco muchos amigos que se han venido con una mano por delante y con la otra por detrás y finalmente incluso han conseguido la nacionalidad. Quiero decir, que al final el que quiere puede, hay mecanismos y hay formas, lo que pasa es que hay que tener las ganas, ¿no? Total. Las ganas La vida. y las ganas y el coraje de venirse y de decir me voy. Ujú. Algo. Bueno, Bueno, y para encontrarte. nada, entonces me fui a Perú y además me conseguí unas prácticas en una agencia de noticias. Entonces me fui además en Perú, por cierto, si hay alguien español, en Perú las prácticas son pagadas, aquí nadie paga nada, por ejemplo, aquí las prácticas son gratuitas y te dan las gracias y adiós Santas Pascuas. Pero en Perú te pagan por las prácticas. Entonces yo conseguí unas prácticas que te pagan poquito, pero te pagan, te pagan. O sea, quiero decir. Entonces me fui a Perú, pues eso, con estas prácticas y tal. Y ya me reencontré con DAC, nos reencontramos y empezamos a hablar, a salir, a conversar, a reconocernos nuevamente y reconocernos nuevamente también. Y como a los 3 meses de nosotros estar saliendo, yo me quedé embarazada. Ok, eso para saber. Así fueron las cosas, sí. Y ella se llama Sofía y tiene 12 años. Ahí nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, porque en el fondo estamos embarazados. Para mí, por ejemplo, la opción aborto nunca ha existido, ¿no? Eh, para mí, ¿eh? O sea, yo hablo un poco lo que son mis valores y lo que a mí o sea, lo que a mí me mueve, ¿no? Eh, nunca, y tú me conoces de toda la vida, para mí no es opción por un tema valórico y respeto que para otros lo sea, quiero decir, lo respeto mucho. En mi caso, no era opción, para él tampoco, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Ahora estamos embarazados, vamos a traer una persona aquí al mundo y ¿qué hacemos? Entonces yo le dije, mira, nos conocemos hace muy poquito, casarnos por los papeles o lo que sea, no lo veo, pero sí que me gustaría vivir en Chile, por ejemplo, porque era una espinita que tenía, yo tenía una espinita, yo me había ido de Chile a los 10 años a Perú, siendo chilena, quiero decir, también hay un tema, ¿no? Hay un tema, porque a los chilenos pues no los tienen así mucho agrado, que digamos. Entonces era de Chile, o sea, de Chile a Perú y luego de Perú a España y Chile se me perdió en el mapa, ¿no? Entonces yo quería volver. Entonces le dije, bueno, como él es brasileño, Mercosur, y digo, mira, vámonos a Chile y vamos a probar qué tal. Entonces nos fuimos a Chile a vivir juntos, nos llegamos a la casa de mi abuela a vivir allí. Mi abuelo es también un poco como estos que hacen aquí. Estos aquí no están casados.
No, mentira, ellos eran muy abiertos y estaban contentísimos con la bisnieta, porque yo llegué ya con Sofía en brazos, ¿no? Claro. Lo que sí pasó fue que yo viví el embarazo aquí mientras él trabajaba en Perú. Ok. Entonces él vino para el parto y luego él se volvió y me dejó los 3 primeros meses o 4 primeros meses de Sofía yo sola con ella. Pero bueno, estaba con mi familia, mi mamá también estaba en casa, entonces al final igual como que me apañé, pero no fue duro, ¿eh? Fue duro porque Sofía de los tres, yo tengo 3 hijos, de los tres ha sido la que menos ha dormido, pero por lejos, hasta el día de hoy, es como que la estira, igual hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces estaba yo sola y había veces, o sea, que me levantaba, me miraba al espejo y lloraba así, y yo decía, algo estoy haciendo mal, esto no puede ser, esto... No, bueno, la maternidad es así. Ahora lo veo muy lejano, ¿eh? Lo veo muy lejos ya. O sea, a ver si a alguien le sirve de como de inspiración. Pero, ¿No? o sea, pasáis días y días. Sí, hay días y días, pero Sofía era brutal. O sea, no dormía, esa niña no dormía. Y entonces yo decía, bueno, con todas las fiestas que yo me he pegado, con todo, o sea, con todas las veces que me ha costado a las 12 del mediodía, meses, y después nos alquilamos un piso pequeño allí en Santiago. Y bueno, buscarnos un poco la vida, pero yo me puse a trabajar en una universidad, estuve trabajando 5 años allí y entre medias nos casamos, tuvimos a Rafaela, ¿no? A Rafaela la tuve por sistema privado, ya que estábamos hablando de los hospitales. Eh, y nada, chao Lu, chao Lu, un placer. Eh, A Rafaela la tuve en hospital privado, precioso. O sea, luego si quieres hablamos de esa experiencia, pero es bastante diferente y guay, porque al final, o sea, yo me acuerdo, solo me acuerdo que llegaron y me dijeron, señora, ¿quiere que nos llevemos a su hija? Y yo, ¡ah! Digo, no, ¿te la vas a llevar? O sea, no te la lleves porque es que es mi hija, no sé qué, me acaba de nacer. Y me dice, se la llevamos y la vamos a alimentar con suerito. Sí, sí, sí. La vamos a alimentar con suero y mañana a las 6 de la mañana se la traemos para que le dé pecho. Y yo miré a mi marido, o sea, miré a Douglas y le digo, y como que los dos dijimos, llévatela. Llévatela, por favor. Primera semana Fue como, tiene que ser clínica privada, esa primera semana que tienes las enfermeras que te apoyen, y un que te dice cómo hacer todo, te agradece. Cuando ya vas a casa, dices, o sea, nosotros tuvimos, bueno, en verdad ya era la segunda y en el fondo tienes ya la... Pero, por ejemplo, entre unas cosas así como que nos marcaron fue, por ejemplo, Douglas teniendo que limpiar el meconio, que el meconio es como la primera caquita del bebé, ¿vale? Entonces, en el hospital público aquí en España te entregan al bebé y te dicen, bueno, nos vamos a dormir todos, se queda una enfermera de turno y usted se hace cargo de su hijo, ¿sabes? Y fue como, entonces Doug, coge a esta nena, que es que encima, imagínate, el embarazo lejos, ¿sabes? Él llega a conocer a esta niñita y se la entregan y Sofía hace la primera caquita, que es mecoño, y él, o sea, siempre lo cuenta como, es que qué fuerte, porque esa caca no salía y él es muy pulcro, tenía que estar perfecto, entonces, bueno, o sea, en cambio con Rafaela jamás vimos el meconio, nunca, jamás vimos, ¿no? Esa primera caca, ¿no? Con Rafaela fue nos, me acuerdo es que yo tenía contacto con la matrona, hola, voy ya, vale, voy yo también, llegamos juntas, vale, perfecto, entonces fue todo muy, ambas experiencias, ¿no? Que al final, de nuevo, igual como hablamos hace un rato, ambas están bien, funcionan, que eso es como al final lo importante, ¿no? Y ya también queda como anécdota, pero nada, está genial. Maca, ¿y cómo un poco la dinámica familiar de la familia de él, de tu familia, la distancia? Porque como tú decías, para ti Elche al principio te quedaba pequeño, hoy estás feliz de estar ahí.
pero ¿cómo está repartida tu familia? ¿Cómo está repartida la familia de él? ¿Tus hijos se sienten súper españoles? O sea, entremos un poco en esa parte más como cultural, familiar. A ver, nosotros somos muy multiculturales. O sea, aquí en esta casa se come peruano, se come español, se come chileno, se come mexicano, se come de todas las culturas. O sea, quiero decir, hay veces que es como papá, no sé qué. Y aquí, por ejemplo, dentro de casa nosotros hablamos. Bueno, a mi marido siempre le ha costado mucho porque él es bilingüe, él es trilingüe, perfecto, le ha costado mucho hablar portugués, ¿no? Siempre le ha costado porque es su lengua materna, pero de alguna manera él pensaba como que nadie le entendía, entonces como que lo dejó. Pero mis hijas ha sido impresionante cómo ellas han cogido el idioma igual, porque claro, su abuela habla solo portugués, sus tíos por parte de padres también hablan solo portugués y entonces ellas lo han ido cogiendo, lo han ido cogiendo y ahora es impresionante, lo entienden perfectamente, lo hablan perfectamente y a mí me sorprende porque no hay aquí portugués todo el rato, ¿no? Ujú. Pero aparte yo siento que cuando son pequeñitos absorben un montón, ¿no? O sea, el tema de los idiomas. Y es un buen punto lo que dices, porque a veces, por ejemplo, no sé, yo creo que mi hija sea bilingüe y trato de hablarle en inglés o ponerle cosas en inglés. Y dices, ay, tal vez no le estoy poniendo suficiente y le estoy hablando mucho en castellano. Pero va absorbiendo y ellos mismos te lo resuelven. Así que genial. A ver, yo nunca he sido como muy con el tema del idioma porque en mi caso yo personal, yo aprendí idiomas con 15, 16 años, ¿te acuerdas cuando íbamos a la católica, tú y yo, juntas además, ¿te acuerdas? Entonces, yo antes, antes de eso no recuerdo haber sabido inglés, quiero decir, de hecho, malísimas notas en inglés en el colegio y todo el tema. Entonces, para mí el tema del idioma es algo que puedes adquirir eh, después y no es como machacar. ¿Qué me pasa ahora? Me pasa que yo conseguí un trabajo, o sea, bueno, yo ahora estoy trabajando como directora de marketing de Newton College. Newton College aquí en España es como Newton College allí en Perú, quiero decir, de ese mismo nivel. Entonces, al estar allí, yo puedo llevar a mis hijos. Entonces, o sea, y he decidido llevarles. ¿Y qué me pasa? Que de septiembre aquí ha sido brutal, brutal, pero brutal el cambio de los tres con el tema del idioma. O sea, en Bueno, Newton College todo es bilingüe totalmente y ha sido impresionante cómo ellos han cogido el idioma. Entonces, ellos ya hablan inglés, ya entienden inglés. De hecho, yo con Dak, hola Patri, yo con Dak hablaba en inglés para que ellos no nos entendieran. O sí, sea, hablamos inglés. Es una súper herramienta, porque yo cuando, francés para que no entendiéramos cuando éramos niños. es que es brutal, es una herramienta que todos los padres deberían de tener, una lengua donde los niños no entiendan, porque así tú coordinas enfrente de ellos o te enfadas enfrente de ellos y ellos no se enteran. Y el otro día tuvimos una epifanía, o sea, fue como, no puede ser, tío, no podemos ya más hablar inglés. O sea, íbamos en el coche y yo le quería decir, vamos a McDonald's porque era tarde, había que cenar, pero claro, no lo quería decir por si él no quería ir y que los niños no empezaran, es que queremos ir, es que queremos ir. Entonces, al final, nos inventamos un alemán y nos supo fatal no poder hablar ese idioma, o sea, no poder tener un idioma que ellos no entendieran. Entonces, Algo buenísimo es que tus hijos están aprendiendo inglés espectacular. O sea, en mi caso, por ejemplo, el tema de los idiomas me parece que es, o sea, si fuera por mí, sería feliz de que mis hijos, a mi hija, hablara un montón de idiomas. De hecho, yo me acuerdo haber salido con una persona que la niñita con 5 o 6 años, por nacionalidad de la madre, del padre, dónde vivieron y tal, o sea, te hablaba 4 idiomas. Entonces, para mí es como fascinante. Pero de nuevo, bueno, también una oportunidad de aprenderlo más adelante, pero hay un punto importante, que al final te abre muchas puertas, sí, no. laborales, culturales. Y creo que ese punto es interesante también, O ¿no? sea, hoy en día el tercer idioma es necesario. O sea, quiere decir, ya no se habla de un segundo idioma, sino de un tercero. Entonces, Bien, aquí en esta casa se habla, aquí en esta casa se habla portugués, se habla español, se está hablando inglés. Y además mis hijas han estudiado hasta ahora en valenciano, o claro. sea, que también hablan valenciano. Entonces, a mí me parece que la lengua conforma la realidad. A ver cómo me explico esto, cómo explico. Por ejemplo, yo creo, y esto lo he hablado muchas veces con gente, yo creo, por ejemplo,
que cuando han traducido a Kant, el filósofo, al español, se han dejado muchas cosas en el tintero, porque Kant, su filosofía es en alemán. Y el alemán es una lengua tan compleja que el español no llega no, es imposible llegar a entenderla del todo en español, quiero decir, ¿me entiendes? Entonces, la lengua conforma la realidad. Es decir, yo me acuerdo en alemán me decía, bueno, si yo te digo esta palabra, te estoy diciendo el lápiz está echado. Si te la digo así, el lápiz está de pie, el lápiz no sé qué, y es una sola palabra. Entonces te va conformando la realidad de otra manera completamente diferente a tu cabeza, ¿no? Entonces, aprender lenguas es una forma de abrir tu mente y de abrirte a otras culturas y a otras realidades. Y es necesario, ¿no? O Sí, sea, es muy interesante porque mi mamá muchas veces se burla de mí porque yo, o sea, yo no sé si es guachafo, no, guachafo, cutre, como quieran llamarlo, pero a mí a veces me pasa que prefiero decir la frase en inglés o en otro idioma porque siento que se entiende mejor y es como, ay, pero no, pero es que sí o no que ese término en ese otro idioma es muy exacto, sensible y no es de guachafo, pero es que se entiende mejor. Pero me ha encantado, exacto. que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, Sí. buenísimo. Familia, full idiomas, en casa, perfecto. Entonces ahora, por ejemplo, están haciendo mucho DAC se ha dado cuenta. Bueno, nosotros fuimos a Brasil ahora en marzo, abril, y volvimos después de como 6 años que llevábamos aquí, o 5 años, que fue una experiencia maravillosa porque conocieron a Daniel. Daniel nació aquí, después ya de... O sea, nosotros estuvimos 5 años en Chile y vivimos todas estas dificultades latinoamericanas, ¿sabes? Porque en el fondo, claro, yo tenía mi trabajo, mis cosas, pero a DAC le costó muchísimo, porque claro, él tenía teología y Chile pues es un país que castiga mucho el tema del título, ¿no? Igual que a lo mejor pasa en Perú, me imagino que pasa muy, muy parecido o igual. Entonces yo decía, tío, vámonos a España, que en España en ningún lado, yo echaba mucho de menos aquí, el sistema, ¿sabes? Vivir, sobre todo vivir sin miedo, es que es muy importante, o sea, Ana Lucía, yo tengo mi casa abierta, quiero decir, abierto, todo abierto. O sea, tengo las bicicletas de los niños afuera, afuera a la calle. ¿A dónde? No, en un condominio. No, afuera a la calle. ¿Me entiendes? Y España no es el país Ese es un más... punto importantísimo que al final tus hijos se están criando en un entorno con seguridad y tranquilidad que posiblemente, lamentablemente, en Latinoamérica es muy difícil, ¿no? A ver, la semana pasada, bueno, estuve todo diciembre en la playa y claro, es muy curioso porque estos condominios de lujo y todo el rollo, obviamente mega cerrados, casas abiertas, bicicletas, todo por ahí, pero en Lima, Lima es que no hay forma. O sea, yo tengo ahora también cámaras y todo el tema. Entonces, qué bonito es esa oportunidad de poder darles a tus hijos algo que tal vez ni tú tuviste, pero que hay una ciudad o un país que te lo permite, ¿no? Siempre con sentido común y con cautela, pero creo que es importante como eso. A mí, eso que te da, como tú dices, o sea, para mí España no hay lugar como España, depende de la ciudad evidentemente, pero qué tranquilidad poder vivir así, ¿no? Me parece espectacular. Es una maravilla, es una maravilla. O sea, en Chile empezaron ahora hace poquito los portonazos, que se llaman, que me parece una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, tú llegas a tu casa con tu coche y en tu coche te roban, te quitan todo, te quitan el coche, en la puerta de tu casa queriendo entrar. O sea, me parece una barbaridad. O sea, yo no me puedo imaginar la vida así. Y mi madre vino a vivir aquí hace como 3 años o así, se vino aquí muy cerquita mío, gracias a Dios, porque no sabes lo que me ayuda, o sea, no sabes el apoyo incondicional que es. Eh, y mi mamá, cuando venía a mi casa, bueno, ahora ya estaba relajada, ya se ha acostumbrado que aquí no pasa nada, pero cuando venía a mi casa, Cambiar el switch cuesta, ¿no? era como, cierra esto, y dejaste la bicicleta fuera y no sé qué, y yo era como, mamá, si no pasa nada. Era como, pero no, no sé qué. O sea, le costó un poco como hacerse la idea de que no, realmente no va a pasar nada y que podemos vivir tranquilos. Y ahora ya está más, bueno, ella en su línea, ¿eh? Ella en su línea, o sea, su casa la cierra doble, no sé qué, Bueno, ella vive en condominio, sigue cerrando su casa. sí. Sí, Oye, porque está tu súper bueno. seguridad es maravillosa. Familia a Brasil después de un montón de años, pero por ejemplo, tus hijos se sienten valencianos, se sienten, soy una mezcla de, en el colegio son los multiculturales o chilenos brasileros, ¿cómo es eso?
ellos se sienten de los tres países muy mucho, pero brutal. Además, mira, yo, en mi caso, ¿vale? Yo soy, a ver, yo me siento española, ¿vale? O sea, sentirme, ¿no? Así como decirme, ¿de qué país te sientes? Yo de aquí. No lo digo ni por fliparme, ni por decir, oye, es que España, porque es Europa. No, es que lo que pasó fue que, bueno, y tú me conoces de toda la vida, entonces yo siempre he sido muy española ya en forma de ser, ¿sabes? O sea, muy, muy loud, Sí, muy sí, de sí. brazos, muy, muy, muy de aquí. Pero tengo también mi latina interna, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, entonces yo amo mucho Chile, lo amo mucho, de norte a sur, de norte a sur, ¿no? Entonces, siempre le he intentado, y además mi familia, toda mi familia es chilena, quiero decir, mi madre, mi padre, mis tíos, de mis hermanos, dos son muy chilenos, ¿sabes? Tres, porque bueno, mi hermana Claudia es una mezcla entre Chile y Perú, ¿no? Eh, Javiera está viviendo en México, Ah, mezcla. eh, Ujú. Josefa vive en Madrid y el Tito en Valencia, entonces hay ahí una mezcla brutal. Y, pero como yo quiero tanto Chile, pues ya te digo, aquí se come comida chilena y además el 18 de septiembre se celebra aquí en esta casa, lo celebramos por todo lo alto, ¿no? Entonces, hay mucha cultura chilena y saben dónde es Chile. Nunca han ido, es que, bueno, desde que nos venimos nunca hemos vuelto, pero Chile, Chile, y además el acento y a veces como mamá, ya estás hablando chileno cuando me enfado, o, ¿sabes? Y que el chileno hay que saberlo o ser chileno para poder entenderlo porque es otra lengua, ¿no? Eh, y bueno, y tienen todo eso. Y luego, como Dak es brasileño y habla portugués con ellas y todo el tema, él se ha encargado de meterles el Brasil en las venas, entonces ellas se sienten súper brasileñas también, ¿no? Papá, y cuándo me vas a hacer feijão, y quiero farofa, y no sé qué, y vamos a hacer brigadeiros, porque no sé cuántos, y papá, dame canjica, porque Dak cocina mucho brasileño, ¿no? Entonces, lo tienen en las venas también. Aquí se come de todo. O sea, si tú puedes venir un día y aquí hay un pastel de choclo y al lado hay feijão y al lado hay... O sea, Bueno, nosotros comemos sí, sí, sí. lo que tengamos, así, y le damos a todo. Así Pues, que, y qué lindo que al final ellos también se identifiquen y se sientan como multiculturales, porque yo creo que lo que empodera como persona puede, y como tú dijiste al inicio, que nos ha pasado porque tú y yo éramos las extranjeras en el colegio, ¿te acuerdas? O sea, sí, no te acuerdas sí me acuerdo. que siempre pasaba que cuando yo llegué, o sea, yo era gallega o me molestaban con la rosa y era como, sé qué ser, mi mente tranquila, ¿entiendes? Pero yo era siempre la gallega y cuando yo voy a España soy la peruana y tú eras la chilena y ahora, o sea, es como que yo nunca sufrí con esa doble nacionalidad o identidad, pero a veces es complejo, ¿no? Soy de aquí, pero no soy Es de acá. complejo, es complejo. Es complejo porque al final no eres de ningún sitio. Entonces yo para mí, en mi cabeza, y yo siempre lo explico así, la nacionalidad o la patria, ¿no? La patria, en este caso patria, es el conjunto de los países donde has vivido, porque en el fondo, por ejemplo, yo viví un año en Alemania. ¿Qué significa Alemania para mí en un año? Pues chicos, significa mucho, ¿sabes? O sea, cuando dicen Alemania, para mí no es Bélgica, ¿me entiendes? O sea, Alemania es un país al que le tengo mucho cariño. Viví un año allí, lo pasé impresionantemente bien. Entonces, es parte de mí, de mi historia, ¿me entiendes? Es como cuando la gente me pregunta, ¿dónde has vivido? Yo siempre menciono Alemania, porque estuve un año ahí. ¿Me Total, entiendes? total. Entonces es como, Al final, ¿no? O sea, hay cositas que al final, con esa anécdota que me has contado ahorita de Kant, se me ha quedado como muy chévere, pero esas culturas que al final también los alemanes tienen cosas muy, muy específicas. Yo, por ejemplo, he vivido en lugares por 3 meses y si bien no me creo ni ucraniana ni de Corea del Sur, aprendes cosas y le agarras un cariño porque sí, puedes entenderlo mucho más. A ver, sí. 3 meses en Ucrania, un país que jamás pensé pisar, y ahora con lo de la guerra, por supuesto que hay algo que adentro que se me rompe, ¿entiendes? Ay, De nuevo, claro, 100%. Yo lo entiendo, y yo lo ¿estuviste? entiendo, yo lo entiendo. O sea, a mí esa gente que me dice, es que me siento muy de aquí, y yo lo entiendo. Además, es una vivencia muy subjetiva. O sea, quiero decir, nadie que se atreva a juzgar, ¿sabes? Porque hay gente que ha venido aquí a España que lleva 10, 12 años
y nunca se ha adaptado. Y siempre añora volver a Sudamérica y yo lo entiendo perfectamente. Es muy subjetivo, es una experiencia muy subjetiva. Ahora, en mi caso, yo pisé España y me sentí de aquí. Fue como en el aeropuerto, ¿me entiendes? O sea, fue como, es que me acuerdo que llegué a Madrid y fue como, hostia, aquí la gente habla como yo, es que están todos gritando, es que están todos hablando con las manos así fuerte. Y digo, oh, qué fuerte, que aquí la gente se comporta como yo, qué alegría, no sé cuánto, encontrar un sitio. Tal. Entonces, sentí tanta química con todo España que yo siempre me he sentido muy de aquí. Y mi madre siempre lo dice, es que tú eres muy de aquí, no sé qué, mis amigos son españoles, quiero decir, mi gente es español, me muevo en un ambiente español, entonces me siento de aquí, entonces mi realidad es esa. Sí, Que conozco gente, por ejemplo, mi hermana la pequeña se siente más chilena y vive aquí en España hace muchos años y le encanta España y es muy española también para sus cosas, pero ella chilena, ella es chilena y mira que vivió muchos años en Perú, ¿sabes? Y después se fue a Chile, pero ella se siente de ahí y eso es subjetivo, es como tu experiencia personal, sí. ¿entiendes? Yo creo, y hay, a ver, a mí siempre me ha pasado que, claro, yo viajera del mundo multinacional, multicultural y todo lo que tú quieras, siempre a veces he dicho, ay, pero ¿por qué a la gente no le gusta viajar y no le gusta explorar y no le gusta lanzarse? Porque desde mi punto de vista es maravilloso y uno aprende y tal cual. Con el paso de la vida uno aprende a decir, cada quien tiene su forma de ser, sus gustos y lo que sea, pero por ejemplo, a mí me acuerdo cuando yo me mudé a Londres, yo me moría de ganas de conocer británicos o británicas, gente de diferentes países y sobre todo para mí aprender el idioma bueno, reforzar el idioma. Y me pasaba mucho que conocía españoles, y voy a poner el caso de españoles, pero puede ser de otro lado, que solo querían parar con españoles y latinos que solo querían parar con latinos. Y ojo, yo tenía mi grupo de peruanos increíble, mi grupo de latinos y paro un montón porque sí es verdad que te entienden mucho más, que hay cosas, bromas, Claro. feelings, parte de, pero también a veces se me hacía raro, pero ¿para qué vas a Londres a seguir hablando español? Y al final respetas, pero también Sí, es eso, ¿no? El hecho de poder sentirte de un montón de sitios y también tener esa capacidad de decir, oye, agarro lo bueno de cada lugar y soy una persona completa y multicultural, que está buenísimo. Y algo también que hablábamos en el live pasado con Mariela. Mariela es una compañera de trabajo que su esposo es diplomático, entonces sus dos hijos van mudándose cada 2 años de países diferentes. Entonces, a ellos les pasaba que, claro, a veces era como que, me voy a inventar, estoy viviendo, estaban en Estados Unidos en ese momento, habían vivido antes en Marruecos y estaban yendo a Cabo Verde después. Y el niño había nacido en Brasil. Entonces, cuando lo contaba a alguien de su nido, de su colegio, como no entiende, ¿por qué haces ese estilo de vida? Cuando yo un poco empezó a parar con más familias de diplomáticos o viajeros, es como, ah, sí, ahora yo me voy a Tanzania, yo me voy a no sé dónde. Entonces, a veces también esos niños se sienten como raros, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he estado en, bueno, un poco parecido a ti, ¿no? En diferentes países. Nací en Lima, me fui a vivir a Brasil, luego me fui a España, luego regresé. Cuando me dijeron, nos volvemos a cambiar de colegio, es como que otra vez, pero ¿y mis amigos del colegio anterior? Hoy agradezco porque tengo amigos por todo lado. Entonces, sí, dentro de todo, creo que al final, yo, por lo menos para mí, y como somos tú y yo posiblemente en personalidad, solo es mega nutritivo. Pero sí, también claro. puede haber cosas, de nuevo, que no tan bonitas, ¿no? O sea, extrañar, sentirte Claro, o sea, ajeno. esto, escucha, esto es como todo, o sea, quiero decir, esto tiene su parte bonita y su parte trágica, por así decirlo. O sea, yo me perdí muchos años de mis abuelos, por ejemplo, que eso es algo que tengo ahí la espinita. He perdido mucho contacto quizás con familiares que a lo mejor hubiese tenido más contacto y al final, hombre, te vas haciendo tu vida, tú estás lejos, ellos siguen su vida. Y lo otro importante cuando tú emigras, que cuando vuelves al país ya no es lo mismo. Y tú, y Total. tú Sí, vives, y tú vives de ese recuerdo. sí, Tú vives de ese recuerdo. Tú añoras ese recuerdo. Tú añoras. O sea, yo sigo añorando el Chile de cuando yo era chica. De cuando, antes de irme. Lo añoro. Añoro mi colegio cuando era chica y tal. Y cuando yo volví a Chile ya no estaba, no existía. Eso no era. Ella ya no estaba. Entonces, al final vivimos mucho de recuerdos y añoramos lo que sentiste, la emoción que te hizo sentir ese lugar, esa vivencia, pero eso ya no existe sí, más. ¿Entiendes? Pero sí, eso solo lo aprendes viajando, solo lo sí. aprendes cambiándote, porque al final,
es así, Es ¿no? La vida sigue en el otro sitio y tú sigues tu vida, pero y tú te piensas que eso quedó en stand-by. total. No, me encanta lo que acabas de tocar, me he emocionado y todo porque sabes que es un tema muy importante en el vivir el hoy y el ahora, ¿no? A veces uno no realmente valora el momento actual, el lugar donde estoy, lo que estoy sintiendo, con quién estoy alrededor, porque tal cual tú decías, perdiste muchos años de tu abuelo, hoy por ejemplo, que tengo a Luana de 6 meses casi, que disfruta a la abuela, nunca sabes qué va a pasar más adelante. O, por ejemplo, vino mi papá a conocer a Luana cuando tenía 1 mes. Fueron días preciosos. Ahora vamos a regresar para que conozca a toda la familia. Pero un poco el punto es disfrutar este momento hoy y no pensar en ya el pasado, que ya lo puedes añorar lo que quieras, ni pasarte de vueltas con el futuro, porque todavía no ha llegado. Y creo que muchas veces la gente se pasa mucho de vueltas y qué va a pasar y qué voy a hacer y a dónde voy a ir hoy, aquí, O porque idealizar un país, o sea, o idealizar esa época y momento y tiempo-espacio que viviste, ¿me sí, entiendes? O sea, ya lo viviste, ya forma parte de ti, añora. Es como, me pasa lo mismo, por ejemplo, con las Navidades, ¿no? Que pasan tan rápido. O sea, a mí la Navidad es una época, yo creo que de mis favoritas del año, por no decirte la favorita, bueno, mi cumpleaños también. Pero bueno, que es una de mis épocas favoritas y pasa tan rápido, es tan efímero, es tan... ¡pah! Sí, y de pronto dices, ¡ah! ¿Y la Navidad? ¿Qué pasó? Se fue. y con Y la añoras, y ojalá vuelva. Chico, ya pasó, ya lo has vivido, ha sido maravilloso, guárdalo, atesóralo y ya. Lo mismo pasa con los lugares, quiero decir, los lugares tienen un olor, tienen un color, tienen un sabor. Y eso ya no va a volver a ser así. O sea, cuando vuelvas, ya no vas a ser tú tampoco la misma persona. total. ¿Me entiendes? Entonces, ni tú vas a ser la misma persona, ni el lugar al que vuelves va a ser el mismo lugar que cuando estuviste. Pero esto solo se sabe con la experiencia. No hay forma. O sea, o lo vives para entenderlo o es muy difícil explicarlo. Y la Sí. sensación, ¿no? De esa frustración, porque hay una frustración. Tú vuelves a ese lugar y hay una frustración de decir, No, 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 como un poco el mensaje me parece también de que, mira, es que ya me imaginaba, tú y yo conversando casi pasó 1 hora y nos falta un montón por hablar, pero creo que también un poco el mensaje de todo esto es como no tomar por sentado lo que va existiendo en este momento, ¿no? Porque al final tú tienes 3 hijos, estás viendo cómo evolucionan, crecen súper rápido. Yo tengo una hija que ya está cumpliendo 6 meses, va a ser su primera Navidad, que en verdad es como full ilusión, ¿entiendes? Pero luego cada momento y cada lugar va a ser diferente. Yo le decía a mi mamá, escúchame, la próxima Navidad quiero pasarla en Europa, porque quiero, ahora está de verano, la próxima en invierno, y realmente valorar cada momento y cada etapa. Yo, por ejemplo, a Luana le llevé con 3 meses a Máncora. Hoy mismo me decían, me lo han dicho muchas veces, pero wow, qué valiente. Le digo, tuve el ok del pediatra, con eso me basta, pero las experiencias que se va a vivir en cada momento no lo cambio. Sobre todo, no no, tomar por sentado. además yo tengo una amiga bueno, yo estoy muy en acuerdo con ella. O sea, tía, tú tienes que hacer que tus hijos eh, eh, también ellos se adapten a ti, a tu estilo de vida, porque tú eres mujer antes de ser mamá. Quiero decir, tienes una vida, tienes un estilo de vida, unas costumbres, una forma de, y tu hijo tiene que, o sea, no puede ser que tú te adaptes a él, no a sus tiempos, no a sus no sé qué, a sus no sé cuántos. O sea, chico, eso es algo que se va a romper en algún momento, o tú te vas a quebrar en algún momento. Entonces, si quieres hacer la maternidad sostenible en el tiempo, también tienes que hacer que tus hijos se adapten un poco a tu estilo de vida, un poco oye, a mí me gusta mucho salir a pasear, pues chicos, vamos a salir juntos. Y además, los niños son muy adaptables, es que los niños también se adaptan a las cosas. Entonces, los queremos como súper proteger ahí, meter en una burbuja, en un tal, y al final eso Terrible. es malo para ti y para él, malo para los dos. Sí, ¿Me entiendes? Entonces, de acuerdo, mi hija es viajeraza y callejeraza, todo el día le gusta estar en la calle y es mi forma de criarla con mucho cuidado, evidentemente, pero me está funcionando y la veo súper curiosa. No, y pero si es bueno, sin cuidado, si es sin cuidado tampoco pasa nada. Quiero decir, vivimos en una sociedad, tío, que juzga absolutamente todo. Aquí todo el mundo es médico, todo el mundo es madre, todo el mundo es profesor, todo el mundo es experto en todo. es- Todo el mundo es experto en todo. Y tú dices, o sea, perdona, mira,
vivir y dejar vivir a los demás. O sea, quiero decir, y yo respeto todas las formas y yo te voy a decir una cosa, como soy mamá de 3, yo admiro a todas las madres, cualquier madre, ¿sabes? O sea, para mí, yo siempre he dicho, o sea, yo siempre he sido fan, o sea, siempre he sido una banderada de la maternidad. O sea, quiero decir, a todo el mundo le animo a ser madre, ¿sabes? Porque creo que es una experiencia que te eleva a una tercera dimensión que no existe en el plano básico de la vida, ¿sabes? Ujú. Entonces, yo estoy en Santa Pola, en Alicante, en España. Y mi Ana Lucía está Por ahora. en Lima. Eh, bueno, digo que la maternidad te eleva porque te hace renunciar mucho a tu propio egoísmo y a tus propias cosas y a tus propias necesidades por dárselas a un ser que amas más que a ti misma. Es que eso es así, ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, hay una superación, hay una cosa que te eleva y yo a todo el mundo lo animo, pero también digo, tío, o sea, si no quieres, no pasa nada. O sea, lo he aprendido con el tiempo, ¿sabes? Porque hay que querer ser mamá. O sea, Totalmente. Yo creo hay que que querer es un y hay que poco entender que te cambia la vida. sí, pero lo que hablamos también de los viajes. Oye, te quieres ir a Londres a seguir hablando castellano, perfecto. Si no quieres viajar como viajo yo, todo bien, se respeta, pero al final, si tú absorbes y aprovechas esos aprendizajes que la vida a ti y a mí nos ha dado alrededor del mundo, maravilloso. Así que me encanta. Oye, se nos termina la hora, por ahí otro día hacemos un segundo capítulo, No sé qué pero hora es. Oh, hora de dormir por tu zona, que has tenido ahí un montón de gente conectada desde Europa. o sea, Pero nada, Maca, ¿verdad? hoy he tenido el día más completo de la vida, no te puedes imaginar. O sea, si te contara yo hoy hemos tenido el concierto de Navidad de los niños, he tenido comida de Navidad en un medio de comunicación, luego he tenido un cumpleaños infantil, he tenido mi hija bailado y ahora la entrevista, o sea, estoy Topeado. Sí, sí. día Pero completo. millones de gracias. Creo que me llevo mucho ese mensaje de las oportunidades que le damos a los niños, que a veces posiblemente sale de la nada. O sea, te enamoraste de tal persona, te atreviste a ir hacia esa persona, a intentarlo. Ocurre en el camino y de repente ya son una familia linda con 3 hijos, remándola, porque a veces hay que remarla, pero criándolos de una forma súper linda y multicultural que está bonito, ¿no? Y en una ciudad también, como tú dices, y me encantó también al principio, ¿no? Cuando uno no se siente cómodo en el lugar que, o sea, se mueve, pero cuando uno encuentra un lugar que realmente te hace sentir cómodo, tranquilo, en confianza y que quieres, también o sea, hay que agradecerlo mucho, ¿no? Así que me encanta. Te quería invitar porque te lo tengo debiendo. Así que nada, un besote Tienes para que todos. venir, exactamente, tienes que venir. O sea, de hecho, cuando vengas avísame, porque a lo mejor encontramos un punto medio. Por ejemplo, Albacete está en medio. Lo que digamos. Ah, Puede que vaya, pero eso lo hablamos por privado. Mi próximo aquí viaje también puedes venir, claro ya que sí. tiene transporte y ya tiene pasaje en Luana. ¿Qué tal? Ahora, A Sofía la saqué de aquí de España con 4 meses. maravilloso. O sea, cuando me fui a Chile a vivir. Claro, y que viajen y que conozcan y que vivan. Y que, Todo eso después forma parte de su personalidad. Es que esto es total, así. eso lo tengo Que no clarísimo. se dan cuenta, claro que no se dan cuenta. La gente piensa que tú no sabes que él no se da cuenta, si nosotros lo sabemos que no se da cuenta. Pero no importa, porque cuando tenga 5 años va a ver su foto en ese sitio y va a decir, oye, que yo viajaba ya con 4 meses. O sea, quiero Sí, sí, decir, eso forma parte de su vida y de sus historias. sí, ¿Sabes? ¿A qué edad total. fuiste un avión por primera vez? Pues yo tenía 4 meses. O sea, escucha, yo tenía 10 años. Hemos progresado. Hemos progresado. ¿Sabes? ¿Listo? Pues Claro, mira, siéntate orgullosa de eso. Genial. claro que Hoy, sí. Hombre. eso por allí, lindísimo ponernos al día y bueno, vamos conversando de forma paralela. Un abrazo para Vale, todos. Ya, nos muchas vemos. veces. Adiós.